o aquellos comportamientos de violencia psicológica recurrentes, habituales, frecuentes, que se convierten en un proceso que expone al trabajador, a la trabajadora, a un riesgo cierto, subrayado de cierto, de enfermar. Es decir, en materia de mobbing, no estamos diciendo que el mobbing sea una enfermedad, ni sea una enfermedad laboral, ni es la enfermedad laboral del siglo XXI, como algunos plantean equivocadamente. Cuando hablamos de mobbing, hablamos de un riesgo laboral psicosocial. Un riesgo porque expone a aquellos que lo sufren a la probabilidad muy incrementada de enfermar, de resultar dañados, de entrar en baja laboral, de resultar afectado su desempeño, la calidad de su trabajo, sus relaciones familiares, con su pareja, con sus hijos, con sus amigos. Es decir, estamos hablando de algo que se produce en el ámbito del trabajo, pero que, cuidado, se manifiesta no solamente en la esfera laboral, que también y principalmente, sino sobre todo también en la esfera familiar y de las relaciones sociales de la víctima. Y es que es muy frecuente que los trabajadores victimizados por el acoso laboral, al mismo tiempo que sufren este problema o este riesgo y sus efectos psicológicos, empiecen a tener daños colaterales en forma de problemas con la relación de pareja, problemas en la relación con los hijos, problemas con los amigos, es decir, que ese daño laboral se manifiesta después en otras esferas. Y a veces sirve para decirle a las víctimas, invirtiendo otra vez el esquema causa-efecto, que claro, lo que le pasa a la víctima de mobbing no es que tiene mobbing, sino que se está separando de su mujer o de su marido, o que tiene problemas con los hijos, o que tiene problemas con la bebida, porque el mobbing lleva a todo esto. Y por tanto no se entiende que el origen de esos problemas que sí están en el horizonte tiene que ver más con algo laboral y no es al revés, no son esos problemas lo que le están llevando a una vivencia de sufrimiento en el trabajo. De tal manera que solemos proporcionar una definición del mobbing completa con todas estas características en la que decimos que mobbing es aquel continuado y deliberado maltrato verbal o moral que recibe un trabajador por parte de otro u otros que se comportan con él cruelmente, con vistas a ningunearlo, eliminarlo, someterlo, reducirlo, apocarlo, es decir, con vistas a efectos que siempre buscan los que acosan y que consisten en conductas de hostigamiento frecuentes y sistemáticas contra la víctima. En esta definición están las tres notas características, hay que decir las tres notas características que hemos dado, que tendréis en la documentación que os va a entregar. Por tanto, si no queréis tomar nota no hace falta, simplemente tenerlas a la vista. Pero sí me gustaría hacer referencia en esta primera parte introductoria a lo que llamamos los poltergeist o fenómenos extraños que se producen en casi la mayoría de las violencias. Habéis visto esto ayer con ocasión del acoso escolar, con Araceli Oñate, y veréis como aquí una y otra vez se vuelve a producir los mismos fenómenos extraños, porque el mobbing escolar y el mobbing laboral veréis que tienen características totalmente comunes. Vale, que se manifiestan en diferentes ámbitos, lo laboral no es lo mismo que lo escolar, pero vamos a ir repasándolos porque creo que tiene una verdadera relevancia a la hora de entender qué está pasando y qué es lo que fundamenta el núcleo de este fenómeno que llamamos acoso laboral. El primer fenómeno extraño es el carácter repetitivo de los casos de mobbing. Veréis cómo si atendéis a los casos de mobbing, allí donde hay casos de mobbing, vuelve a haber al cabo del tiempo más casos de mobbing. Y si investigamos en el tiempo, encontramos lo que llamamos, y ahí lo tenéis, cadáveres en el armario. Es decir, otros casos,
anteriores, en el mismo departamento, en la misma unidad, en la misma empresa. ¿Por qué? Porque lo que caracteriza el problema del mobbing no es la víctima concreta que en este momento está siendo machacada, sino características estructurales que pertenecen a la organización y al grupo en el que el mobbing se produce. Y por tanto, aquí funciona un poco lo de las setas. Si habéis ido a recoger setas vais a ver cómo donde salieron setas el año pasado, este año vuelven a salir. Y el año siguiente y al otro. ¿Qué pasa ahí? ¿Y por qué no en otro sitio del bosque? Es ahí y solo ahí. Hay algo en ese terreno, hay algo en ese punto del bosque, hay algo en esa organización, departamento, que explica cómo recurrentemente se van apareciendo mecanismos de tipo compensatorio. ¿Qué mecanismo es el que subyace en el mobbing? El mecanismo del chivo expiatorio. El mecanismo del chivo expiatorio que describe admirablemente René Girard en sus obras, el mayor antropólogo vivo actual, y describe el mecanismo del chivo expiatorio de una manera magistral. Y veréis que cuando entendáis esto vais a entender prácticamente todas las violencias que investigáis y que profundizáis en este posgrado, porque casi todas ellas, tarde o temprano, son una manifestación, una forma de eclosionar de este último mecanismo profundo de nuestras sociedades y de nuestros grupos humanos. ¿Qué pasa en los grupos humanos cuando estos se ven amenazados internamente de desintegración? Cuando un grupo humano vive lo que llamamos la crisis mimética, es decir, una crisis que consiste en que todos están en guerra contra todos, todos rivalizan con todos, todos se joroban, se hacen la vida imposible a todos. Esa situación que es como una especie de olla en ebullición, un magma que ahí está y que amenaza muy profundamente al grupo de desintegración. ¿Qué ocurre cuando esto se produce? Pues que los grupos humanos, según advierte René Girard, generan espontáneamente una forma de regulación, una forma de purgarse de ese riesgo de desaparecer, de desintegrarse que tiene el grupo, y esa forma es siempre la misma: generar interna o también a veces externamente un enemigo común, alguien que se va a convertir en el elemento contra el que todos de manera unánime vamos a cargar. ¿Se dan procesos colectivos como puede ser la guerra de Irak y...? Igual, es lo mismo. Cuando hay sociedades enteras en este magma, en este peligro de desintegración, tradicionalmente, ¿qué se hace? Tú lo has visto muy bien, Belén. Se señala un enemigo externo y todos contra él. ¿Por qué? Porque el enemigo externo concita la unanimidad grupal contra